en el último día del periodo ordinario, el Senado avaló un asunto que se venía discutiendo. A lo mejor mucha gente podrá pensar que se decidió como a última hora. Es un asunto que se había discutido y debatido y de alguna manera se le había dado ya el visto bueno, la mayoría, lo que no significa que no tuviera bemoles. Es una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que permite a algunos funcionarios de organismos públicos como Comisión Federal de Electricidad, Banco de México o el Sistema de Administración Tributaria, trabajadores de seguridad privada, ejidatarios y comuneros portar las armas. La presidenta de la Comisión de la Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera, expuso que este dictamen no tiene como fin criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, pues lo que busca es cerrar espacios de impunidad para quienes abusan de él y fortalecen las cadenas de violencia en el país. Bueno, conversemos de este tema, de qué se trata, qué va a pasar, hacia dónde nos puede llevar. Lisa Sánchez es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, te saludo con mucho gusto, gracias por tu participación. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente, Javier, el gusto es mío, te saludo con muchísimo gusto y a tu audiencia también. Gracias. A ver, Lisa, este es un asunto que pues ahora sí que nos consta, que desde hace tiempo se viene discutiendo y que pretende también en algún sentido, no lo dirás ahora, Lisa, pues suplir la no seguridad que tenemos en el país, pero a ver, échanos a andar con este asunto, ¿cómo lo alcanzas a ver, Lisa? Sí, fíjate que es bien interesante porque, digamos, esta aprobación de la nueva Ley de Armas de Fuego y Explosivos en realidad es una actualización de un marco normativo que no se había formalmente revisado en su integralidad desde que se publicó en 1972. En ese sentido, pues nosotros como Organización de Seguridad Ciudadana, por supuesto que le dimos la bienvenida a que esto se revisara y se actualizara, porque por ponerte un ejemplo, pues nuestro marco normativo no tenía, digamos, definido, ni mucho menos tenía normado que sí se podía o no se podía hacer con algunos componentes y piezas o incluso armas completas que pueden imprimirse ahora en impresoras 3D, ni tampoco tenía incluidas o considerados aquellos mecanismos que convierten a armas tradicionales en armas semiautomáticas, más bien a las armas semiautomáticas en armas automáticas, ¿no? Entonces, digamos, el mercado de las armas había evolucionado muchísimo y nosotros seguíamos con una ley que no tenía esas actualizaciones y que, por supuesto, está bien que se revisara. Ahora, esta ley nueva que se aprobó en el Senado, como bien tú dices, es algo que se venía discutiendo, dictamina, digamos, 3 iniciativas de ley, la que envió el entonces presidente López Obrador en septiembre del año pasado, y 2 iniciativas más, una del Congreso de Michoacán y otra de un legislador panista es el diputado Israel Damián Retes, que se habían introducido también al Congreso en diciembre de 2024 y enero de 2025, y bueno, a partir de ahí sale, digamos, esta nueva ley que ya quedó aprobada por el Senado de la República. No sé cómo veas, pero digamos hay algunos puntos positivos. Venga, sí. Y algunos puntos negativos, si quieres nos los echamos, órale, ¿no? Ándale, venga de ahí, Lisa. Empecemos, ¿qué cosas positivas? Empecemos con lo positivo, venga. Empecemos con lo bueno, porque sí. digo, ¿no? Estamos sí. en día inhábil y creo que es válido empezar por las cosas buenas y celebrar que también hay algunas. Claro. Una de las cosas positivas es que por primera vez, y a lo mejor aquí te vas a reír, se establece una definición clara de qué es una arma de fuego. ¿Qué cosa? Y además se hace en consonancia con instrumentos internacionales como el Protocolo de Arma de Fuego, que sale de una convención contra la delincuencia organizada transnacional de Naciones Unidas, y entonces ahí queda establecido ya en la ley lo que entendemos por un arma de fuego. Se incluye, como te decía, prohibiciones específicas y regulaciones específicas al tema de armas impresas o a la modificación de estos componentes para volver armas semiautomáticas automáticas. Se prohíbe, por ejemplo, la compraventa de armas y municiones a través del Internet y sobre todo su envío por servicios de mensajería o paquetería, algo que estaba contemplado en nuestra ley anterior. Y hay algunos cambios importantes que creo que podrían orientarnos hacia una política de control de armas un poquito mejor,
como la restricción en la temporalidad de las licencias y también el hecho de que se meten algunos candados también para que las licencias, sobre todo de personas funcionarias públicas, sean colectivas y no individuales y entre precisamente dentro de estas licencias colectivas, pues un plazo menor para tenerlas, ya no serán licencias indefinidas, sino más bien habrá temporalidades que deberán de revisarse periódicamente y en ese sentido hay una obligación también de los titulares de esas licencias colectivas, que podrían ser las policías municipales, estatales, otras dependencias, por ejemplo, como la Guardia Nacional, a remitir periódicamente a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informes sobre quién tiene esas armas de fuego, si se perdieron, si no se perdieron, etcétera. Algo que podría pues orientarnos a por lo menos cumplir con una obligación que tiene nuestra ley de tener un registro actualizado sobre el armamento y el equipo en posesión de instituciones de seguridad pública, que esa obligación existe desde el 2016 y está perfectamente incumplida porque si lo tienen no es público y si no se tiene pues todavía más grave porque no sabemos en realidad, ¿no? Cuál es realmente el estado de ese stock, digamos, de armas y municiones en posesión de corporaciones de seguridad pública y de otros funcionarios públicos. Entonces eso me parece y nos parece en México Unido contra la Delincuencia que es muy positivo y lo celebramos y así lo hemos señalado en los análisis que hemos compartido con la ciudadanía. Pero sí hay un par de puntos que nos parecen muy negativos y que a lo mejor esto es una oportunidad que se perdió y ojalá durante este sexenio en algún otro momento podamos tener una conversación más amplia sobre el tema. Particularmente lo que nos parece que no se hizo y debió hacerse es que mantuvimos el esquema de control cuasi absoluto sobre la producción de armas, el resguardo de armas, el establecimiento de licencias, el control de armas en manos de las corporaciones militares, particularmente la Secretaría de la Defensa, y no transitamos hacia un sistema mixto de control de armas que incluya responsabilidades también para los civiles y que sobre todo incluya mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de las corporaciones militares, pues que hoy en día justo no publican los datos en su posesión, no rinden cuentas a la ciudadanía sobre, por ejemplo, el número de armas que producen, porque la Sedena tiene una armería pública que produce armas y eso dificulta mucho que tengamos una conversación seria sobre el tamaño del mercado de armas en el país, sus desviaciones, sus pérdidas, sus incautaciones, etcétera, y eso pues sí creemos que era importante y no se hizo. Y otras cosas quizás que pueden parecer un poco menores, pero que frente al contexto de militarización que vivimos en el país, a nosotros nos parece que es una raya más al tigre, como por ejemplo que esta ley asume que generales, jefes y oficiales o equivalentes en la Armada, ¿no? Digamos generales del Ejército Mexicano, personal de la Defensa con esos grados y sus equivalentes en la Secretaría de Marina, van a poder poseer armas ya sin licencia porque su solo grado supondría el permiso de que puedan poseer esas armas y bueno, pues a lo mejor uno diría eso no cambia necesariamente las cosas en los hechos, pero a nosotros sí nos parece muy importante pues que no se sigan digamos disculpando o eliminando obligaciones de reporte, de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? De trámite a las fuerzas militares, sobre todo en un contexto en donde cada vez tienen más y más funciones. Y una cosa que también creemos que podía no haberse llevado para allá, pero es la tendencia que vemos en los últimos dos gobiernos, es que si bien era necesario que si nosotros incluimos nuevas prohibiciones como el tema de que se impriman armas en impresoras 3D, pues se tenían que poner sanciones, ¿no? Pero estas sanciones siguen recurriendo a la prisión preventiva oficiosa y Javier, pues en este país lo vemos, nuestras instituciones entonces ya abdicaron a la obligación de investigar porque pueden meter a la gente a la cárcel prácticamente por cualquier cosa. Lisa, te mando un gran saludo. Lisa Sánchez, gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Javier, y gracias por el interés en el tema. Gracias a ti, en verdad. Gracias.